Muy buenas tardes, queridos amigos de La Teja. Bienvenidos a una nueva edición de Volados Legales. Hoy con nuestro amigo y licenciado Boris Acosta para hablar de un tema muy interesante y que a muchos les va a interesar, sobre todo todos los que somos asalariados. Recuerde que el programa lo puede ver todos los jueves en Facebook a las 12:30 y por YouTube a las 2 de la tarde. Así que están informados del cambio de horarios para que lo tengan presente, por si acaso se les va la opción de verlo a las 12:30 porque están almorzando en alguna situación, tienen opción de verlo en YouTube a partir de las 2 de la tarde. Recuerde que pueden hacer sus consultas en WhatsApp al número 8981-0661. Bueno, Boris, darte la bienvenida a un nuevo programa. Muchas gracias por de nuevo acompañarnos. Pues aquí encantado como siempre de colaborar un poquito con el asesoramiento y la asistencia legal y darle un saludo a todos los que nos siguen. Perfecto. Boris, hoy es un tema que se las trae y que muchas, especialmente mujeres, lo han sufrido en sus trabajos, incluso en sus lugares de estudio, ¿verdad? Porque el acoso sexual laboral, que es un tema que ha impactado bastante y que afortunadamente se ha pulido muy bien, ¿verdad? Desde que apareció la ley en 74-76, creo que eso fue por allá del 95, si 95, la memoria 96, si no los falla la memoria, correcto. Y luego se reformó en el 2010, ya para pulirlo más. Entonces, ya existe una ley que resguarda eso. Y para comenzar, Boris, en términos generales, ¿cómo le podemos describir a la gente qué es el acoso sexual laboral? Sí, claro. El acoso laboral en general siempre lo que procura es que aquel que tiene algún rango de jerarquía, que está encima de la persona que está trabajando acá abajo, pues claramente tenga la posibilidad, el que está acá abajo, de no ser sobreexplotado. Y entonces hablamos del hostigamiento laboral. Pero hay una parte de ese hostigamiento laboral que tiene que ver más bien con el abuso de aquel que tiene la jerarquía en buscar algún tipo de favorecimiento, ya no de índole profesional, sino sexual de la persona que está por debajo de ella. Nuestro ordenamiento, nuestro país, bajo su sistema de legislación, afortunadamente siempre ha visto esta posibilidad, y desde que existen normas, como por ejemplo la Ley General de la Administración Pública, se ventila este tipo de control. Claro, venimos de una sociedad cultural que ha tenido durante mucho tiempo en su cultura el machismo, por ejemplo, entonces era muy normalizado, sobre todo en los primeros años de la sociedad costarricense, cuando las mujeres empiezan a ser parte de la fuerza laboral, que en ese caso en particular era muy fácil que el jefe quisiera tener abuso de autoridad sobre temas sexuales y eso con la mujer. Poco a poco nuestra ley fue reformándolo y no ha traído hasta ahora. Efectivamente, como usted acaba de decir, esta ley de hostigamiento sexual, que se reformó ya para los años 2000, pues ha venido siendo precisamente eso, una transformación para justamente llegar a un punto donde las personas no se vean en este sentido intimidadas o asustadas o intervenidas, porque eso es lo que provoca el hostigamiento, ¿verdad? Y es tan importante controlarlo porque una persona con poder sobre otra está preocupada por sus necesidades, su trabajo, sus ingresos. Muchas veces se veía en una dualidad de valoración. ¿Qué hago? O sea, cedo para mantener mi trabajo o en realidad denuncio para que esto se acabe, pero que tal vez me cuesta mis ingresos. Entonces todo esto la ley ha venido intentando reformarlo para darle más fortaleza a la parte más débil de la relación laboral. Boris, sobre ese tema me llama mucho la atención. Bueno, en 1995 es la promulgación de la ley 74-76, que se llama Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, que marca un antes y un después sobre el tema. Pero ¿qué pasaba antes de esa ley? Prácticamente había impunidad. Prácticamente, o sea, podíamos entender que muchas personas, primero que nada, no tenían un sistema al cual acudir para que se pudiera presentar la denuncia. Por ejemplo, en las leyes de hostigamiento actuales existe toda una estructura, un procedimiento, un protocolo para crear la regulación, los órganos interventores para poder presentar la denuncia, llevar como una valoración administrativa, una especie de juicio en lo administrativo en el lugar de trabajo para efectos de determinar si existe o no este hostigamiento, y todas estas cosas no existían en el pasado. Entonces imagínese usted, de 100 personas acosadas, tal vez 1 o 2 se atrevían, y ese 1 o 2 terminaban siendo despedidos, ¿verdad?
Sí, era bastante, sí, eso me puse a pensar, ¿y qué pasó antes de, o sea, Sí, antes, la impunidad era total. antes la persona tenía que ceder a dos cosas, o aceptar perder su trabajo o ceder a los intereses del abusador. Una consulta que me surgió, Boris, ahora que estaba investigando sobre el tema, es la relación tan directa que tiene el acoso sexual con la discriminación. ¿Por qué se da ese...? Por supuesto, se da porque mantenemos una sociedad donde el abuso del poder sigue siendo parte fundamental. Y digo abuso del poder porque normalmente lo que nosotros hablamos o normalizamos como lo razonablemente aceptable en la sociedad tiene que ver todavía con conductas o que son homofóbicas o que son misóginas o que son, o sea, que tienen ciertos abusos de poder y acoso laboral, dijimos antes de hablar del mismo acoso sexual, en contra de minorías. Y hablamos de minorías por razones de raza, de religión, de orientación sexual, todas estas cosas marcan, ¿verdad? Por razones también de género, o sea, porque entonces, ¿por qué estas leyes surgieron? Normalmente quien impulsó la necesidad del cambio eran personas que veían, en este caso en principio, que las mujeres eran la parte débil de toda relación. Primero los hombres eran la fuerza laboral, luego la mujer se integra a esa fuerza laboral, pero resulta que el hombre, hasta hoy, todavía en muchos casos, en el mismo puesto que la mujer sigue ganando más dinero que ella. Todo esto es lo que ha querido ir equilibrando esta ley de hostigamiento sexual para que efectos de que en el abuso laboral no existan estas situaciones y la mujer tenga tranquilidad para trabajar, la persona que tiene una orientación homosexual, la persona que tiene de repente una religión de otra línea, todos tengan derecho a sentirse en igualdad de condiciones. Sí, es bastante interesante cómo nuestra sociedad ha ido cambiando con el paso de los años, ¿verdad? Para bien, afortunadamente. En esa parte, porque sí, debe ser súper terrible que alguien te acose sexualmente y que no puedas hacer nada para defender. Correcto. El acoso sexual, Boris, se puede resumir en acciones de contenido sexual, palabras que se le dicen con la intención de obtener un favor sexual, o también por tocamientos indebidos, caricias que no corresponden al momento. La capacidad que tenemos todos los seres humanos de ser autodeterminados, o sea, que queremos lo que nos gusta o lo que deseamos hacer a voluntad. Eso significa que nosotros no tenemos en ninguna medida que aceptar que nadie nos imponga sus deseos por encima de los de nosotros. En este caso que hablamos de acoso sexual laboral, pues deberíamos de entender que cualquier acción que realmente esté obviamente razonable y justificada y que se entienda que incomoda mi conducta o mi condición sexual, ya se va entendiendo como acoso sexual. O sea, ¿qué le digo yo a usted? De repente que a usted le guste mucho una persona y que le digan, me parecen, o sea, todos los días lo ve y yo me quisiera comer esos músculos, yo me quisiera comer esas piernas, hablando de hombres, mujeres, lo que sea. Ya estamos frente a una situación incómoda, porque de repente en esa capacidad de autodeterminación que mencionaba yo antes, a mí esa persona no me gusta para nada y no me parece prudente que me hable así, pero resulta que yo tengo que agachar un poquito la cabeza porque esa persona es mi jerarca, es la persona que está encima mío en el trabajo. Entonces, desde cualquier punto de vista donde usted sienta que un aborde de interés o de inteligencia sexual está haciendo en contra mía, y a mí no me gusta y no me incomoda, pues ya es acoso. Y si hablamos que esto se vuelve constante porque todos los días tengo que ver al acosador en mi trabajo, evidentemente ya es un acoso laboral. No hay necesidad particularmente que me lleve a una esquina y me quiera decir cosas obscenas, que de repente me quiera agarrar, aunque sea por encima de la ropa. O sea, todas estas son conductas sexuales y son de sí, acoso. Pero pueden ser incluso menores porque hay gente que por su cultura piensa que son cosas superficiales, que no pasa nada. Pero el acoso sexual laboral se da desde el momento en el que yo me siento intimidado en cualquier forma que quiera hacer por esa persona que está viniendo a mí a quererme decir situaciones sexualizadas que saben que de una forma u otra es buscando algo de mí al final. Al final, digamos, si yo le hago comentarios indebidos o le toco un glúteo, un pecho a la persona, ¿eso es igual? ¿Se valora igual o ya es...? No, trasciende. Trasciende, porque primero que nada vuelvo a insistir en la idea que tuvimos al principio de que ahora con las reformas
no solamente existen reglamentos, sino que hay unidades dentro de los sistemas laborales privados o públicos donde la gente llega y presenta las denuncias, y esas unidades, si hay argumento suficiente y prueba, por lo menos para investigar, inician con un órgano que va a llevar adelante la investigación, y toda esta estructura funciona al interno en cada uno de los centros laborales públicos o privados para efectos de determinar si existe o no el acoso. Pero resulta que mi denuncia no tiene que ver con que todos los días que yo paso frente a una persona me diga, uy, qué rica que está, uy, qué guapo está este muchacho. O sea, no tiene que ver con eso, tiene que ver con la magnitud también del daño que voy causando. Si además de ser un acosador de este nivel, voy más allá y de repente una oportunidad en una esquinita donde esta persona está de espalda a paso, le aprieto un glúteo o aprovecho para saludarla y bajo mi mano y le toco un seno. O sea, ya estamos hablando de conductas de abusos sexuales que contempla la legislación también. Entonces la persona puede llevar su proceso a la vía administrativa, pero también, si ya el abuso fue bastante representativo, como un tocamiento así, presentar la denuncia que requiere en la vía judicial. Entonces no es menuda cosa, realmente es una situación bastante grave la que enfrenta el abuso sexual. Y la gente ya tiene que abstenerse. Eso a veces ocurre mucho en autobuses, ¿verdad? Que Por un supuesto. tipo se le pone tras una mujer y la empieza a repellar, lo que decimos por acá. supuesto, y ya ese toque entre las personas, cuando la otra no lo está autorizando, es un abuso sexual. Y evidentemente eso, así de sencillo como podrían considerarlo muchos, puede conllevar una condena mínima que establece ese delito de 4 años de cárcel para el abusador. Es bastante, o sea, no es comida es bastante complicada. Correcto. ¿Qué debe hacer una empresa, Boris, si recibe uno de sus empleados hace una denuncia de acoso sexual? Claro. ¿Qué es lo que procede? Lo primero que la empresa debe hacer de forma inmediata cuando se estructura administrativamente es crear un reglamento o una norma que tenga que ver con el procedimiento para abordar las denuncias de acoso sexual, estableciendo cuáles son las condiciones para que se dé y además de eso creando órganos para poder hacer las revisiones y las investigaciones que corresponden. Esto es un deber y una obligación de toda empresa pública y privada, hoy por hoy bajo el criterio de la ley. Entonces, si una persona se ve abordada en un acoso sexual y tiene testigos, tiene algún tipo de prueba, tiene cámaras, porque ahora muchos recintos de trabajo las tienen, tiene audios, tiene llamadas, tiene WhatsApps, comunicaciones en redes sociales, persecuciones de esta naturaleza. Todas esas pruebas le son válidas para presentarlas con una denuncia frente al órgano. La ley incluso establece que el arranque de la denuncia se mantiene en sigilo y se mantiene bajo protección a la persona, mientras se abre un estudio real para determinar si las pruebas nos hacen ver que existe o que no existe la situación. Una vez que el órgano considera que hay pruebas como para iniciar una investigación que son fehacientes, entonces nosotros vamos a iniciar con ese órgano, ahora sí un procedimiento, ahora sí le notifican a la persona, mire, usted está siendo denunciado por esto, y la persona víctima es fulana. Ya se abre eso. No se hace antes porque precisamente con esa relación de jerarquía, si no hay suficiente sustento probatorio y muchas otras cosas más, podría considerarse que no va a llegar a nada, y ahora es todavía más peligroso, ya no solo el acoso sexual, sino la vendetta, ¿verdad? La venganza del jefe contra la persona que es inferior. Es bastante interesante. De hecho, me estoy acordando de una película que salía esta mujer, Debbie Moore y Michael Douglas, creo, que ella era la jefa. Correcto. Y acosa se da una versión totalmente, salía digamos de contexto que casi siempre es el hombre sobre la mujer. Ahí en tu caso, como abogado, ¿has experimentado que se den las situaciones de la mujer Vamos a ver, vieras que curiosamente podríamos decir que la experiencia, la historia del país no tiene tanta presencia de una mujer acosando a un hombre, mucho menos en el pasado, por 2 razones lógicas. Primero que nada porque la mujer, para efectos culturales en Latinoamérica y hablando de Costa Rica, es minoría con relación al hombre en el poder. Hasta ahora está teniendo evidentemente un surgimiento equitativo. Así que la historia, diríamos que hacia atrás da muy pocos ejemplos. Poquillo. Pero curiosamente,
desde los años 90, y eso coincide con la ley de hostigamiento, hacia acá, sí hay una estadística más grande donde ha habido un crecimiento de abuso de poder, digamos en este caso por parte de una mujer, pero resulta que esos abusos no son particularmente por género, ¿verdad? No es que los hombres en el pasado eran contra las mujeres y todavía lo son porque siguen dándose casos, y que ahora con el surgimiento de las mujeres en el poder, pues entonces lo hacen en contra de los hombres, porque resulta que también hay persecuciones de abusos sexuales, evidentemente contra personas del mismo género. Entonces, lo que sí para responder la pregunta es que efectivamente hoy por hoy las mujeres al llegar al poder, y dependiendo de la cultura y la moral de esa persona en particular, porque no hablo de todas, ¿verdad? Sería un abuso que se malinterprete lo que estoy diciendo, igual que los hombres, tampoco hablamos de todos, sino que hay personas que son abusadoras. Y hoy por hoy, algunas mujeres con poder y con poca moral, pues evidentemente aprovechan el puesto también para hacer el acoso. Sí, al final de cuentas todos somos humanos y igual pecamos, sin importar el sexo. Aquí nos empiezan a escribir, Boris Maureen Rojas, ella nos escribe Desamparados. Dice que qué procede para ella o para una conocida si el jefe la pasa hostigando y le hace comentarios sexuales. El primer paso para todo el mundo, para todo el que se siente bajo este tipo de persecución, es recabar pruebas. O sea, eso es fundamental. Saberse que las personas que se han dado cuenta de las circunstancias que se está dando, ya sea porque usted se las cuenta, o sea, se pasa por donde el jefe o la jefa y le dice algún tema sexual y usted inmediatamente fue y le contó a la compañera allá y porque estás llorando y no sé qué, le preguntó, entonces estoy mal porque es que tengo este problema. Eso se convierte en un testigo, porque tal vez no está viendo lo que se está dando, pero está siendo testigo del reflejo inmediato de la persecución que usted está sufriendo. Entonces, recabar pruebas de testigos, documentales, insisto, ahora que hay cámaras en el despacho, que muchas personas, la gran mayoría tenemos teléfono celular, entonces por ahí también se da un acoso del jefe que envía mensajes, que redes sociales, que le da like a todas las fotos donde usted con todo su derecho sale en ropa de baño, si son mujeres o varones, o sea, todo esto. Acumular la prueba, y una vez acumulada la prueba, ir al Departamento de Recursos Humanos de la entidad donde usted trabaja, sea privada o pública, e indicar que tiene esta situación y que necesita que lo entrevisten en el departamento que se encarga de estos trámites por hostigamiento sexual. Y entonces presentar la denuncia, presentar la prueba y dejar que el departamento empiece a proceder con la investigación, y evidentemente ellos se encargarán de citarlo a usted, de citar a la otra parte, todo conforme evolucione el proceso. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, de repente fue una sola vez y fue un comentario que a usted le ofendió y que la persona tal vez no pensó que era tan grave, entonces le pidió la disculpa de todo. Entonces el órgano, si se demuestra que sí pasó, pues puede poner una amonestación laboral. Si no, resulta que es algo un poquito más grave, puede suspender. Y tercero, despedir si la situación es grave. Normalmente la experiencia nos ha enseñado que cuando el órgano despide a la persona es porque el delito sexual fue grave. Así que la persona además se puede ir inmediatamente a presentar la denuncia penal que corresponde. Boris, si se da al contrario, digamos, que es una persona y que a veces lo hacen, manipulan las cosas y tratan de inculpar, digamos, el jefe le cae mal, me lo voy a sacar de encima y empieza a inventar que la está acosando. Claro. Hay como... en nuestro sistema, todo tipo de proceso, sea administrativo o judicial, requiere de prueba contundente. O sea, la prueba tiene que demostrar la verdad real del hecho. Con esto no le estoy diciendo que no pueda pasar, porque pues la experiencia me ha enseñado incluso que hay gente inocente hasta en una cárcel, porque la prueba demostró que era culpable a pesar de que no cometieron el delito. Y es que te lo digo porque uno siempre se va al lado del más débil. Y tal vez el fuerte en ese momento está en... Correcto. Sin embargo, insisto, la carga de la prueba es fundamental. Entonces, una persona que presenta una denuncia por acoso sexual, laboral, normalmente más bien le cuesta mucho recabar la prueba, porque la prueba tiene que ser fidedigna, ¿verdad? O sea, tiene que valer. Y le cuesta mucho, y cuando la logran recabar y presentan el proceso, rara vez lo están haciendo porque en realidad estén engañando, ¿verdad? Insisto, no quiere decir que no, porque muchas personas también han sufrido como jerarquía, siendo jefes, han sufrido denuncias de acoso sexual, laboral, de toda naturaleza.
recientemente justamente estaba en un proceso de esa naturaleza y efectivamente logramos demostrar pues que el patrono no tenía ninguna incidencia, solamente que era un tema institucional, público, donde había partidos políticos internos dentro de la cuestión y era una persecución política al final, ¿verdad? Un montón. Aquí nos escribe, no da el nombre, dice que el jefe le ha propuesto, solo pone que es de San José, dice que el jefe le ha propuesto un aumento salarial siempre y cuando tenga relaciones sexuales con él. ¿Qué puede? Y ella lo que pide es consejo, ¿qué hace? Sí, pues no me queda otra que reiterar lo que dije antes. Ella lo que tiene que hacer es, si tiene grabaciones con el jefe, si tiene algún tipo de prueba digital, algo donde esta propuesta existe, o no precisamente esta propuesta, sabemos que esta es la propuesta que le ha hecho y que ella está muy sufrida por eso, pero que tenga otro tipo de elementos que demuestren que sí existe el acoso laboral entre el jefe y ella, pues sin ninguna duda lo primero que tiene que hacer es ir a presentar la denuncia. Como antes se dijo, las denuncias en materia administrativa, cuando usted trabaja en una empresa pública o privada, primero se las reciben en el más grande de los secretos, porque ellos tienen que abrir bajo los criterios técnicos e incluso hasta psicológicos y todo que manejan, tienen que abrir una investigación para determinar si existen argumentos para iniciar el proceso, porque ni le vamos a trasladar a la otra persona que está siendo denunciada por acoso cuando no tenemos el procedimiento debidamente admitido, ni tampoco vamos a exponer a la persona que se dice víctima de la situación, porque de repente sí lo es, y si nos adelantamos apuradamente, lo que podemos es causarle más perjuicio. En una condición de esta, donde ya le han propuesto claramente tener relaciones sexuales, evidentemente con mucho más razón ella tiene que ser muy delicada, muy cuidadosa, recabar toda la prueba de toda índole posible como la que hemos mencionado y presentársela al órgano director que lleva adelante la instrucción de la situación. Ahora bien, si no estamos hablando de empresas claramente consolidadas, pues puede acudir inmediatamente al Ministerio de Trabajo también para indicar lo que le está pasando, porque el Ministerio de Trabajo entraría a funcionar como ese órgano de control de este tipo de denuncias. Esta pregunta también está muy interesante, es de Anabel Bermúdez desde Grecia. Dice que qué responsabilidad tiene el patrón si uno de sus jefes, por así decirlo, acosa a una empleada y no actúa. Claro, existe en nuestro sistema judicial algo que se llama responsabilidad civil objetiva. Significa que cuando nosotros, bajo nuestro cuidado, o sea, bajo nuestro deber, desatendemos, menospreciamos las circunstancias de las personas que están bajo nuestro cuidado, efectivamente podríamos terminar pagando una indemnización porque se demuestre que no les pusimos el interés que correspondía. Por esta razón, bajo la ley de hostigamiento que creó todos estos órganos y eso para que se hagan las denuncias que corresponden y que las empresas deben de tener, si la empresa es negligente, poco responsable con este tipo de actividades y se logra demostrar incluso en un proceso laboral, en los juzgados y eso, pues la empresa podría ser eventualmente condenada por una indemnización civil por parte de la persona que se dice víctima, porque tal vez esta víctima no logró los objetivos de la denuncia y todo lo que correspondía, porque la misma empresa no apoyó lo que tenía que hacer, que en legalidad le corresponde. O sea, tiene que actuar o exactamente, se exponen a las es una objetividad necesaria, ¿verdad? Sí. Esta también está bastante interesante, Boris. Es Victoria Rodríguez desde San Sebastián. Dice, ¿qué puedo hacer si pierdo mi trabajo por haber denunciado un acoso sexual? Claramente, si ella tenía las pruebas necesarias para poder demostrar esto y lejos de poder lograr encontrar satisfacción en un procedimiento administrativo dentro del trabajo, más bien la terminan despidiendo porque de repente la persona que tiene el fuero de poder tenga cierto acompañamiento o protección de parte de la misma empresa, pues ella está en toda la disponibilidad de ir a presentar una demanda laboral en el juzgado de trabajo para efectos de demostrar que fue mal despedida o injustamente despedida y que además de eso existía la posibilidad de ser víctima de un acoso laboral e intentar buscar en ese juzgado pues que se den la satisfacción de sus derechos, ya sea el pago, incluso con la liquidación laboral y todo lo que correspondía, salarios caídos, todo lo que esto le pudo haber traído, más el hecho de demostrar justamente, y aquí lo ligamos a la pregunta anterior,
la posibilidad de que la empresa haya sido negligente y con eso iniciar un proceso civil para también indemnizarse a través de la empresa irresponsable. Sí vale la pena entonces defender mis derechos en este caso. Desde el momento en el que yo me veo vulnerado de derechos y me veo que me acosan y me veo que no me siento cómodo y me veo que tengo a quién acudir y me veo que tengo cómo demostrarlo, siempre va a valer la pena, porque lo más importante de todo esto es la parte fundamental que somos como seres humanos y es nuestra dignidad. O sea, si no podemos nosotros defender nuestra propia dignidad, ¿quién lo va a hacer por nosotros? Y eso que es lamentable, ¿verdad? Porque muchas veces por el mismo miedo muchas personas deciden, no, mejor no me... Correcto. Les da miedo dar ese paso y a veces ese tipo de pasos son los que vienen a permitir este cambio, ¿no? Vea qué curioso que los ejemplos que ha vivido uno en la vida en este tipo de trabajo, en esta materia. Hemos logrado identificar a una persona que finalmente se atrevió y recolectó la prueba para iniciar un proceso de esta naturaleza, y cuando lo hizo habían 10 más. Ajá. Pero todos y ninguno sabían lo de uno y el otro. Entonces ninguno denunciaba, ninguno se atrevía, y cuando uno dio el paso, los demás dijeron, bueno, yo también, ¿verdad? O sea, entonces es muy importante ser valiente, porque, insisto, la dignidad de uno vale más que cualquier otra cosa. Perfecto, y nos ganó el tiempo, de verdad que interesante el tema, porque hay mucha tela que cortar en esta situación, y espero que a ustedes les haya servido las explicaciones que nos ha dado Boris. Muy claro que debemos defender nuestros derechos a pesar de las dificultades. Esperarlos e invitarlos para la próxima semana un programa más de Volados Legales, y agradecerle a Boris. Con mucho gusto, siempre aquí. Volados Legales, realmente una gran idea de la Teja, del compañero Ovidio, que también ha sido uno de los promotores, y de todos los que están detrás de cámaras. Aquí estamos para ustedes, y sigan viendo nuestros programas, que siempre van a estar para darle un consejito más para que usted siempre tenga claridad. Muy buenas tardes, que Dios los bendiga.